Buenas tardes a todos, amigos y amigas. Se está terciando la última semana. Bajo mi punto de vista, creo que por debajo de los 60.000 en los siguientes 2-3 meses. Y es que estamos haciendo una configuración bastante interesante que vamos a ver si finalmente se cumple, el plan que vamos a establecer a lo largo de este vídeo. Y básicamente va a ser un inicio de semana un poquito correctivo o lateral, dando pie a que las altcoins tengan de movimiento, desarrollo y que entren en la fase 2, una fase que bueno, me acabo de inventar, pero que estoy seguro que a mucha gente le va a ayudar a entender lo que quiero explicar, ¿no? Esto de la fase 2, luego pasaremos a ver lo que es. Que bueno, que realmente vamos a entender que en un movimiento alcista, la fase 1 es cuando estamos formando los suelos y salimos de ellos. Y la fase 2 es cuando consolidamos los movimientos de ascenso. Es decir, salimos de los suelos con un movimiento de impulso y entramos en la fase 2. ¿Por qué digo que entramos en la fase 2? Porque ¿hacia dónde se dirigen los ojos cuando la mayoría de las altcoins han tenido un movimiento de desarrollo? Hacia todas aquellas que aún no lo han tenido. Con lo cual, vamos a fijarnos especialmente en aquellas criptomonedas que aún no han tenido ese ascenso desde los suelos. No creo que falte mucho para que la mayoría de ellas acaben teniendo ese ascenso y posteriormente nos vamos a tener que centrar en todas aquellas que ya han tenido el ascenso de los suelos, han tenido ese movimiento de desarrollo y posteriormente ya han corregido ese movimiento de ascenso. Esa será la segunda zona de compra en la fase 2. ¿Vale? Espero que esto se entienda. Posteriormente, hoy toca análisis de altcoin, así que voy a aprovechar y voy a hacer el repaso que hemos hecho esta mañana en el Discord, porque la verdad que hemos comentado, bueno, he filtrado las altcoin que tiene Binance y bueno, la verdad es que muchas de ellas hoy han tenido un movimiento bastante interesante, ¿no? Luego lo pasaremos a ver. Y sobre todo Bitcoin, recordad que a finales de la semana anterior, jueves, aproximadamente jueves creo, ahora no lo recuerdo, estuvimos comentando que probablemente Bitcoin esté configurando una banderita. El cierre de vela fue perfecto, semanal y mensual ya y bueno, todo el mundo que haya visto el cierre de vela mensual, que posteriormente pasaremos a ver, entenderá que ya está. Es decir, cuando en vela mensual sobrepasamos los máximos históricos, tenemos vía libre el siguiente mes, ¿no? Tenemos como la puerta abierta, podríamos decir, que ya la tenemos abierta en diario, ya la tenemos abierta también en intradía, es decir, hemos superado los máximos históricos. Ahora estamos, como ya comentamos días atrás, cogiendo aire, descansando, comiendo, porque ahora viene una excursión un poquito larga y con movimientos de mucha subida, con lo cual tendremos que ir bien alimentados, ¿no? Y espero que se entienda un poquito la metáfora, porque esta puede ser la última semana que Bitcoin esté por debajo de los 60.000 y que podamos comprar por debajo de los 60.000 en los siguientes meses, porque posteriormente hay una alta probabilidad que tengamos un movimiento de ascenso muy fuerte hacia los máximos que teníamos determinado en torno a los 95.000, 105.000 para finales de año. Esto es algo que ya lo veníamos, bueno, que hicimos el análisis en su día y que ya lo comentamos hace meses, no ahora que estamos en máximos. Probablemente después de ese ascenso, quizá para febrero, para marzo, no lo sé, también va a depender mucho del movimiento, qué tan especulativo sea, pero probablemente volveremos a ver de nuevo los 60.000, pero a modo de confirmación de soporte. Hasta ahora ha sido resistencia, 60.000, 63.000, 64.000, una resistencia muy importante, tanto en mayo como un nivel psicológico a batir en este ascenso tan fuerte que hemos tenido desde los 40.000, que de hecho lo hemos hecho como un cuchillo caliente en mantequilla, pero probablemente en 3, 4 o 5 meses sea el suelo de la siguiente corrección. Y pensad que la última corrección que tuvimos de mayo fue en torno al 55%. Estamos hablando que si llegamos a niveles de precio en torno a los 100.000 y corregimos un 50%, estaríamos viendo los 50.000 de nuevo. Eso se ve un poquito complicado por el tipo de inversores que están adquiriendo el activo, ¿no? y el horizonte temporal que tienen todos ellos. Obviamente esto es importante. Ahora quizá nos estemos aventurando demasiado porque no sabemos qué tan especulativo va a ser el movimiento de cara a final de año, pero lo que está claro es que tendremos que corregir todo este movimiento de impulso. Todo movimiento alcista necesita de una corrección y dependiendo del movimiento de impulso, así será la corrección. Lo iremos analizando esto las semanas venideras. Espero que os guste el vídeo, amigos y amigas. Darle me gusta, suscribiros al canal por favor y vamos para allá. Y bien, empezaremos con Bitcoin y analizando el cierre de vela mensual.
Fijaos claramente por encima, bueno, un cierre de vela mensual en máximos históricos, lo que nos da, lo que corrobora, es lo que ya veníamos diciendo semanas atrás, que la puerta estaba abierta, ya nos la abrió el gráfico semanal, recordad que dijimos, ya estamos en máximos históricos. Solo falta que lo haga en intradía y que obviamente que entremos en ATH en precio, pero en semanal ya estamos. Obviamente, posteriormente lo hicimos en cotización y ahora hemos roto los máximos históricos en vela mensual. Si hubiéramos cerrado por debajo de estos máximos, quizá la cosa se hubiera retrasado un poquito más. Pero lo hemos hecho claramente por encima y tenemos camino abierto para iniciar un movimiento alcista de cara a finales de año, que nos lleve hacia esos objetivos de precio que teníamos planteados. Bien, obviamente la vela mensual estamos a 1 de noviembre. Hay varias semanas por delante y a priori, bajo mi punto de vista, pienso lo siguiente. Vamos a irnos al gráfico semanal. Lo comentamos en el cierre de vela de la semana anterior, creo que esto lo comentamos el viernes, ya os digo, que íbamos a formar una especie de banderita, que hicimos esto, recordad, en el gráfico, que la proyección probablemente sea de todo este movimiento, en el momento de romperla, y que concordaba muy bien porque este movimiento de ascenso, desde los mínimos hasta los máximos, era en torno a un 70%, y un 70% desde los mínimos de esta corrección, que ha sido, ya os digo, ha sido una corrección muy escasa, llegó prácticamente a los 58.000, un 70%, estamos hablando de niveles de precio en torno a los 100.000. Con lo cual, sí que incluso la onda 5 puede ser como la onda 1, que sería un poquito más amplia esta onda. En teoría la onda 3 tiene que ser la más grande, pero tampoco nos vamos a poner delicados por un 8% de porcentaje, entendiendo que el mundo de las criptos es mucho más volátil que los mercados tradicionales, que es de donde vienen este tipo de análisis, ¿no? Así que tenemos que flexibilizar un poquito también en esto. Si tuviéramos un movimiento de ascenso en torno al 80% desde los mínimos, perdón, desde aquí, que fuera como la onda 1, estaríamos hablando de un rango de precios en torno a los 103.000, que entraría dentro del rango que nosotros teníamos establecido. Bien, ya sabéis que las banderitas, por lo general, pueden estar hasta... podemos tener 3 velas, es decir, tenemos un movimiento alcista y posteriormente, imaginaos, bueno, es que lo tenemos aquí dibujado, con lo cual, mejor que esto, podemos estar toda esta semana por esta zona y la semana que viene salir al alza ya. ¿Qué pienso que va a hacer Bitcoin esta semana? Estamos a lunes. Yo lo que pienso es que vamos a tener un inicio de semana tranquilito, quizá de ligeros retrocesos, hasta llegar al 4 de noviembre. ¿Por qué el 4 de noviembre? Porque yo pienso que el 4 de noviembre ya iniciaremos un movimiento de recuperación. Es decir, el 4 de noviembre es jueves y yo pienso que esta semana la vamos a cerrar cerquita de los 63.000. ¿Y qué sucedería si... La vela semanal estoy hablando. Si cerramos la vela semanal por encima de los 63.000, fijaos lo que sucedería en el gráfico, y sería lo siguiente. Aquí lo tenemos. Los 63.000 lo tenemos por esta zona de aquí. 63.000. Aproximadamente yo creo que cerraremos la vela semanal por esta zona, envolviendo las dos anteriores y dando pie a una semana muy positiva la semana siguiente. La semana del 8 de noviembre. Que nosotros estuvimos comentando de entrar en máximos del 10 al 14, creo que dijimos, más o menos, ¿no? Así que un poquito pues se va cumpliendo también ese escenario que teníamos previsto. Y es algo que comentamos porque estudiamos las correcciones de Bitcoin, los días aproximados de corrección, y ya comentamos que entre 14 y 16 días íbamos a estar con este movimiento correctivo y que posteriormente, ahora no lo recuerdo, tardaríamos X días hasta llegar al máximo desde donde dio inicio la corrección, ¿no? Con lo cual estamos en ese escenario con velas muy positivas, posible escenario bajista o lateral de cara a principios de semana, para cerrar la vela semanal envolviendo toda la semana anterior y dando pie a una gran semana la siguiente, ¿no? Que probablemente de cara a la semana siguiente entremos en máximos históricos de nuevo e iniciemos ese movimiento alcista. Ahora bien, ¿qué van a hacer las altcoins cuando eso suceda? Esto es algo también que hemos comentado esta mañana y muy interesante, ¿no? El gráfico de la dominancia ya sabéis que yo lo sigo mucho. Tenemos una proyección, a pesar de los movimientos alcistas que estamos teniendo más de una, tenemos una proyección alcista brutal en las altcoins. Brutal. Simplemente para llegar al 7 de septiembre.
recordad que estamos aproximadamente en niveles de finales de julio. Muchas de las altcoins tuvieron un movimiento de ascenso muy fuerte desde ahí hasta principios de septiembre. Estamos en esos niveles y probablemente, ya os digo, de cara a esta semana, Bitcoin pierda dominancia para posteriormente recuperar un poquito, pero no creo que lleguemos a esta zona de aquí. No creo. Yo más bien pienso que vamos a tener un movimiento como el que comentábamos, que era algo similar a esto, y posteriormente tener un movimiento de ascenso, quizá no tan pronunciado. Este movimiento de ascenso, muchas de las altcoins lo que harían sería consolidar todo este movimiento alcista. Probablemente llegará un punto que se desmarquen automáticamente las altcoins. Puede estar Bitcoin en subida libre 3-4 días con las altcoins retrocediendo, pero probablemente cuando eso suceda, ya sucedió en un pasado, recordad. Estamos hablando que para enero tuvimos este desmarque espectacular de las altcoins y Bitcoin no vio los máximos hasta abril aproximadamente. Con lo cual, que Bitcoin esté en máximos históricos y en subida libre no significa que las altcoins tengan que estar retrocediendo continuamente. Ahora bien, fase 2. ¿Qué es esto de la fase 2? Bueno, pues vamos a aprovechar las entradas muchas han salido ya de la zona de compra, con lo cual vamos a... Este mismo análisis que vamos a hacer ahora, lo hemos hecho esta mañana en el Discord. Algunas siguen estando en una buena zona para entrar. De hecho, ya comentamos Cardano, lo venimos comentando desde hace varios días que está en zona interesante de entrada. Y sabemos que AGIX va a seguir lo que haga Cardano. Recordad que ya trazamos aquellas líneas verticales por los puntos de retroceso. Luego hicimos lo mismo en AGIX. Y bueno, en fin, al final están muy correlacionadas entre sí, ¿no? Con lo cual, en muy buena zona. Pero, ¿qué quiero decir con esto de la fase 2? Bueno, ahora nos estamos fijando en todas aquellas altcoins que no han tenido este movimiento de desarrollo, ¿verdad? Porque estamos esperando que lo tengan. Están saliendo de suelos muchas de las altcoins. Probablemente esta semana, Cardano, AGIX y todas las que están en los suelos acaben teniendo este movimiento de desarrollo y tengan que consolidarlo. Y esa consolidación llegue en muchas de ellas cuando Bitcoin entre en máximos históricos que genere un retroceso en las altcoins, que no va a ser esto, porque ya están en un punto las altcoins con un sentimiento tan positivo, muy cercano a la euforia. Que esté cercano a la euforia no significa que estemos a punto de tener retrocesos abruptos en las altcoins, ¿eh? Estamos recién empezando el movimiento alcista. Pero para que las altcoins se disparen un 500%, un 200%, tenemos que tener un sentimiento muy fuerte en el mercado y estamos muy cerquita de estar en ese sentimiento, ¿no? Quizá de cara a finales de noviembre estemos ahí ya. Con lo cual, ahora, igual que estamos comentando que buscamos todas aquellas altcoins que aún no han salido de la zona de suelos, de cara a la siguiente semana, probablemente, lo que nos interesará será buscar todas aquellas altcoins que han consolidado este movimiento de impulso. Esto es la fase 1 y esto es la fase 2. ¿Vale? Y esto, bueno, me lo acabo de inventar yo ahora, pero no es que haya ningún manual que lo diga, pero espero que se entienda. Creo que se puede ayudar bastante con este ejemplo que estamos poniendo, ¿no? En esta etapa de aquí, lo que nos interesará será ver que después de este retroceso, estamos generando ya de nuevo otro mínimo superior a este, hemos roto alguna línea de tendencia de largo plazo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estábamos comentando Chainlink, antes de que tuviera este movimiento. Y lo hemos dicho, esto que, por cierto, también aprovecho para comentar que ya sabéis que el 11 de noviembre, nada, en 10 días, tenemos los parachain de Polkadot. Ya estamos viendo como KSM, estamos viendo como Riff, estamos viendo como Polkadot y otras tantas dentro del ecosistema de Polkadot se contagiarán entre ellas y en general, probablemente la mayoría de las que pertenecen a este ecosistema tendrán un movimiento de ascenso importante. ¿Vale? Nosotros esta mañana hemos hecho una entrada en KSM. Perdonad. Con lo cual, ¿qué iríamos buscando para las entradas de la fase 2? Sería un movimiento similar a este. Ahora vamos a imaginar que, bueno, este movimiento de ascenso, para como está el mercado, en este caso es un poquito excepcional porque Chainlink pertenece al ecosistema de Polkadot, ¿no? Y entonces quizá consolide menos este movimiento de impulso porque se deje contagiar por los parachain.
Pero bueno, vamos a imaginar que no perteneciera al ecosistema de Polkadot. Ahora lo que podríamos ver sería un retroceso en la zona de resistencia que generase mínimos en ascenso. Aquí podríamos trazar una línea de tendencia, ver cómo el activo tiene ganas de subir y en algún retesteo a esta línea de tendencia, por ejemplo, hay muchas maneras de entender que el movimiento alcista se va a dar, estoy diciendo una de ellas. Aquí sería cuando tendríamos que comprar en búsqueda de otro movimiento alcista que lo sacase de la fase 2 para entrar en la fase 3. Que la fase 3, pues bueno, ya entraremos a analizarla en su debido momento, ¿no? Vamos a ir con el análisis de las altcoins, ya habiendo aclarado esto. Hemos comentado también esta mañana Algorand, que estaba muy cerquita de los mínimos de la vela del día de ayer y que probablemente acabe de tener un movimiento de impulso interesante. Alice, también comentábamos que después de haber roto esta línea de tendencia bajista, no ha tenido un movimiento alcista tan importante como han tenido otras tantas, como NJ, como Chiliz. Bueno, ha tenido un 84% de ascenso, pero ya está teniendo una corrección importante, con lo cual no creo que retroceda mucho más de aquí, sino más bien pienso que puede estar 1 o 2 días por esta zona y posteriormente volverá a tener un movimiento de ascenso para meterse dentro de este rango. Alfa, fijaos, está yendo a atacar esta línea de tendencia bajista en fase de suelos y en el momento que la rompa puede tener un movimiento de ascenso bastante importante. Aquí es hacia donde se dirigen los ojos de todos aquellos que recogen beneficios por haber entrado en criptomonedas que han tenido un desarrollo interesante. Se dirigen hacia todas aquellas, que me recuerda por cierto mucho al gráfico de Uniswap. Fijaos. No sé si a vosotros también os pasa. Bueno, de hecho ahora lo pasaremos a ver. Vamos a pasar a verlo ya. Fijaos, ¿verdad que sí? Que esta mañana también hemos comentado Uniswap, cuando estaba en esta zona de aquí, lo hemos comentado, que daba la sensación que ya estaba en el mínimo de un triple suelo y que quería tener un movimiento de impulso, ¿no? Probablemente se dirija hacia los 5.300, 5.400 los siguientes días. Recupere esta zona de soporte y tenga un movimiento de impulso. Podemos ver este tipo de movimiento, ¿no? Esto sería la fase 2, probablemente, ¿no? Si tarda mucho tiempo en recuperar esta zona de soporte, la zona de los 4.789 Uniswap, le pillará un poquito a contrapié el movimiento de impulso de Bitcoin y el ascenso hacia niveles superiores tendrá que esperar. Continuamos. Bueno, Binance ya estuvimos comentándola, la comentamos en esta zona de aquí. Dijimos que probablemente cuando tenga un movimiento de impulso no va a dar segundas oportunidades y así lo está teniendo. Y comentamos también el jueves, viernes de la semana pasada que probablemente la veremos por esta zona no tardando mucho y sin dar oportunidades. Luego aquí ya sí que quizá tenga algún movimiento de retroceso y vuelva a dar una nueva oportunidad de compra en la zona de los 8.000, en la zona de los 9.000 aproximadamente, pero bueno, ya veríamos, porque también cabe la posibilidad que rompa esta resistencia y entre en un movimiento especulativo que la lleve hacia la zona de los 11.000 o la zona de los 10.500. Bueno, Compound es lo que hemos comentado esta mañana, fijaos, ¿no? Que al final las criptomonedas se mueven por un poquito por movimientos singulares entre ellas. Compound, grandes retrocesos, ascensos importantes. Grandes retrocesos, ascensos importantes. Grandes retrocesos, ascensos importantes. Lo cual, después de este gran retroceso, y ahora que da la sensación que ya se está activando, fijaos, lo importante era, si generamos una vela, un cierre de vela superior a este máximo de aquí, daremos pie a un inicio de una tendencia alcista importante, ¿no? Que lo lleve aproximadamente, bueno, pues fijaos, podríamos tener un movimiento tranquilamente bastante rápido que lo acerque a la zona de los 900 a lo largo de esta semana. Estamos hablando de un movimiento muy importante, ¿no? Obviamente nada de lo que diga aquí es consejo de inversión, cada uno luego se tiene que hacer responsable con su dinero, que para eso lo ganamos, ¿no? Cada uno. Esta mañana estábamos comentando Polkadot a las 10 de la mañana, antes de que tuviera este movimiento de ascenso. Ya habíamos comentado que, bueno, muchas veces lo hemos comentado ya en esta zona, ¿no? Que el mercado ha estado mal y no ha tenido ganas de caer, se ha mantenido en la parte alta de un movimiento, no ha perdido niveles, y ahora que el mercado está bien, ¿qué va a hacer Polkadot? Y además teniendo los parachains el 11 de noviembre. Ya comentábamos que probablemente la viéramos por esta zona, y ya veremos si no entra en un movimiento especulativo muy importante y rompe los antiguos máximos históricos, ¿no? Ya lo veremos.
Bueno, Elrond, fijaos, una figura triangular bastante importante. La vela de ayer fue muy bonita y la de hoy ha ido a testear de nuevo la zona de soporte. Ha entrado liquidez, así que en cuanto rompa esta línea de tendencia es posible que tengamos un movimiento alcista importante que lo lleve hacia la zona de los 5.950 aproximadamente. Algo similar a Fed, que lo intentó ayer, no lo consiguió, tuvo un rechazo importante cerquita de esta línea de tendencia bajista. Y hoy, fijaos la vela, ¿no? Fijaos esta vela y fijaos la vela de Elrond. Son velas muy similares que te generan un rechazo en la parte baja del día, lo cual el mensaje es, hay una demanda importante en el activo y a la que cae, a la que retrocede, entra capital. Así que bueno, es una de las que aún está, podríamos decir, en zona de compra. Fed, hay muchas de las que hemos analizado anteriormente que ya han salido de la zona de compra, ¿no? Obviamente. Bueno, Har, esta es otra que estuvimos analizando a lo largo de todos estos días en el análisis del Discord, que toda esta zona de aquí era una zona en la que la probabilidad estadística estaba del lado de tener movimientos de ascenso importantes, como mínimo hacia los 2.584, y ya está saliendo de esa zona de mínimos. Fijaos, este patrón en V es bastante potente, y en el momento que tengamos un cierre de vela por encima de los 1.751, que es esta línea que tengo aquí, probablemente iniciemos un movimiento rápido, un ascenso hacia la zona de los 2.582, y además sea algo bastante rápido, ¿no? En cosa de pocos días. Cava, algo similar a Compound también. Se ha quedado muy rezagada, y fijaos esta formación que tiene en Cava, esta especie de doble suelo, que ya la ha tenido anteriormente, y lo que ha dado pie es a movimientos abruptos importantes. No ha tenido este movimiento de ascenso. Cava ha sido una criptomoneda que se ha aportado, bueno, yo recuerdo a mediados del año pasado, cuando la mayoría de las altcoins estaban retrocediendo, a partir del 19 de mayo, Cava fue una de las que mejor se comportó, sin duda alguna, ¿no? Tuvo un comportamiento técnico de manual de instrucciones, respetando prácticamente en todo momento esta línea de tendencia alcista, generando máximos y mínimos crecientes. En el momento que la perdió, eso sí, tuvo un movimiento abrupto a la baja, pero yo pienso que podríamos tener un ascenso importante, como mínimo, a testear esta línea de tendencia que en su momento actuó de soporte, ahora como resistencia. Bueno, Link ya lo hemos comentado. Ocean también es una que se estaba escapando. Estábamos haciendo el análisis a las 9. Estamos haciendo el análisis aquí a las 9, de 9 a 10, y ya se estaba escapando, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Hay más oportunidades en el mercado. Yo pienso que un movimiento similar a este puede tener alfa. En el momento que... Bueno, a ver, la teníamos por aquí. En el momento que rompamos con claridad esta línea de tendencia, es posible que tengamos un movimiento de ascenso bastante importante, ¿no? Bueno, esto muy importante, que no lo suelo traer. Bueno, lo traigo de vez en cuando, pero no mucho. Estamos a puntito, estamos en 1.47 trillones de dólares en capitalización de mercado de todo el mercado altcoin. Estamos a punto de romper los 1.5 trillones. Eso probablemente daría pie a un movimiento generalizado de las altcoins interesante por el efecto psicológico que eso tiene, ¿no? Ya hace tiempo que lo venimos diciendo, fijaos la pelea que está teniendo con esta zona de resistencia. Este es un gráfico que no cotiza, es decir, no se puede comprar y vender este gráfico, pero que psicológicamente tiene efectos importantes, ¿no? Es algo similar a lo que analizamos a veces con el gráfico de la dominancia. Bueno, Uniswap ya lo hemos comentado, una situación muy similar a la de Alpha, saliendo de una zona de mínimos y con una alta probabilidad de tener un movimiento de ascenso interesante. Y Ripple es una de las que se ha quedado un poquito rezagada. Ya sé que lo hemos comentado también en alguna ocasión. Ya sé que la deslistaron de Coinbase, que tiene un juicio pendiente. Precisamente por eso, si ganase el juicio, sabemos que probablemente incluso salga a cotizar a bolsa, o por lo menos eso es lo que comentan Ripple como empresa. Y no estaría mal, teniendo en cuenta que estamos en una zona de suelos, que aún no hemos salido, como ha hecho la mayoría del mercado, hacer alguna compra en vistas a todo lo que hemos comentado anteriormente, por supuesto, ¿no? Si estamos viendo que tiene un movimiento de desarrollo importante y ninguno de estos eventos ha dado lugar, pues tendremos que tomar decisiones. Pero bueno, creo que está en una zona muy interesante. Hemos roto una línea de tendencia bajista muy importante, que prácticamente desde el 7 de septiembre nos ha ido marcando esa presión bajista. Ahora estamos confirmando esa línea de tendencia como soporte, y probablemente los siguientes días iniciemos un movimiento de ascenso bastante interesante y la veamos en no tardando mucho en los 2.283. Tengo que daros una noticia.
Y es que, bueno, dos noticias. Primero, me están llegando algunas intros muy interesantes. Quedan aún 13 días para finalizar el concurso, ya sabéis. Todos los que tengáis la capacidad y queráis participar, sortearé un BNB, que actualmente pues no sé en cuánto está, pero estará cerquita ya de los $600 probablemente. A ver, lo tendré por aquí. No, bueno, da igual, estará cerquita de los $600 probablemente en el momento de que finalice el concurso. Y también una suscripción permanente al grupo de Discord. Y hay que entregar una introducción para el canal y un cambio de escena, ¿vale? Que cada cual haga lo que crea conveniente. Muy agradecido, yo creo que al final todos tendremos alguna recompensa, sea mayor o menor, pero, hombre, como mínimo el esfuerzo que se ha estado ahí trabajando que se vea recompensado. Y bien, también por otro lado quería comentaros que mañana probablemente, está confirmado, pero si no pasa nada, así sucederá. Y es que haré una charla con Seiko. Seiko ya sabéis que es un asesor de criptomonedas, de fiscalidad del mundo cripto. Y lo que hemos hecho ha sido, el grupo de Discord que tenemos, el grupo privado de Discord que tenemos, ha lanzado unas preguntas, una manera totalmente descentralizada, ¿no? Han hecho unas preguntas, lo hemos llevado a votación y las preguntas que más votos han tenido son las que le realizaremos, o las primeras que realizaremos a Jesús, en este caso el día de mañana, ¿no? Puede estar interesante. Al final del día acabaré subiendo el vídeo de Seiko y los últimos 5 minutitos, 10 minutitos probablemente haga un análisis del mercado para no perder la información diaria. Muchísimas gracias a todos por quedaros hasta el final y que paséis mañana un feliz martes. Un fuerte abrazo. Chao.